Bienvenidos chicos y chicas de sexto grado a las actividades de Aprendo en Casa. Hoy día trabajaremos el área de ciencia y tecnología. Recuerden, el reto de la semana es responder qué características o elementos de una región hacen que una planta pueda crecer allí. Nuestro título para hoy: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Necesitaremos para nuestra indagación el texto "Cómo se formulan una hipótesis sencilla". Además, realizaremos un pequeño experimento, para lo cual necesitas dos vasos transparentes, una jarra de agua, una regla para medir las plantitas y las dos plantas herbáceas que te solicitamos ayer. El día de ayer iniciaste el estudio de la relación que existe entre las características de los ecosistemas y la diversidad de las plantas. El día de hoy indagarás sobre el comportamiento de un pequeño ecosistema, en el cual también identificarás los componentes abióticos y los bióticos y su funcionamiento. Nuestro propósito para hoy será formular posibles hipótesis y un plan para la indagación. Es hora de empezar. Reflexiona sobre la siguiente idea. Hay plantas locales que usamos frecuentemente en la casa, ya sea en la cocina como alimento o sazonador o con fines medicinales. Ya en sesiones anteriores hemos visto cómo las plantas ancestrales pueden curar muchas de nuestras dolencias. También usamos las plantas con fines decorativos para adornar algún espacio de nuestra casa. Algunas de ellas se cultivan en las huertas, en macetas o incluso en el agua. ¿Qué plantas alimenticias o medicinales del tipo herbáceo son comunes en tu localidad? ¿Sabes el uso que se les da a esas plantas? ¿Conoces casos en los que se hizo crecer algunas de ellas en un vaso de agua? Te planteamos la siguiente pregunta de indagación para el día de hoy. ¿Qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Copia la pregunta en tu cuaderno de ciencia y tecnología y escribe dos posibles hipótesis. Primero, vamos a ver cómo identificar las variables independiente y dependiente. Y luego vamos a formular la hipótesis. Para este fin vamos a leer la ficha "Cómo se formula una hipótesis sencilla". Para formular las hipótesis y el plan de trabajo, seguiremos las siguientes etapas. Primero, será identificar la relación causa-efecto. Los procesos de construcción de las hipótesis son simples si se comprende la pregunta de indagación. Para el presente caso, nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué relación hay entre la luz y el crecimiento de una planta? Haz este ejercicio en una hoja de reuso. Escribe la pregunta de indagación. Vamos a dividirla en dos componentes: en luz y crecimiento de una planta. Encierra la palabra luz y las palabras crecimiento de una planta. Estas dos partes en las que se ha dividido la pregunta, podemos identificar una relación de causa y efecto. Para identificar la causa, antepondremos la palabra sí, que es una conjunción condicional. Para identificar el efecto, antepondremos la palabra entonces, llamada adverbio de modo. Para el caso que estamos tratando, ensayaremos el uso de ambas palabras para las partes que hemos dividido nuestra pregunta de indagación. Le hemos realizado ligeros cambios en la construcción, porque algunas relaciones pueden ser, por ejemplo, ambiente con luz, o crece la planta en un ambiente sin luz y no crece la planta.
Tenemos una relación ambiente con luz, crece la planta, y ambiente sin luz, no crece la planta. Puede haber también relaciones inversas, ambiente sin luz, crece la planta, etc. Para este efecto tomaremos la primera relación. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. Hemos utilizado las dos palabras claves, sí y entonces. Sí para la causa y entonces para el efecto. La estructura que hemos trazado, tomaremos como causa la parte de la pregunta a la que le hemos antepuesto la palabra sí, y como efecto la parte que le hemos antepuesto la palabra entonces. Vamos a graficar esta representación. Si cultivamos una planta en un ambiente de luz, entonces la planta crecerá. Causa y efecto. A partir de la pregunta de indagación, hemos formulado nuestra primera hipótesis. Luego, identificaremos las variables independiente y dependiente. En la relación causa-efecto que hemos identificado, una de las dos partes la podemos controlar en la práctica. Por ejemplo, podemos poner la planta en un ambiente con luz o un ambiente sin luz. Pero lo que no podemos controlar es el efecto, es decir, que pueda crecer o no, no depende de nosotros. Esto le responderá el experimento y será la evidencia que nos dará la respuesta. Lo que podemos hacer es predecir lo que podrá ocurrir en ese experimento. La parte que hemos identificado como causa y la podemos controlar será la llamada variable independiente. Y la parte que hemos identificado como efecto y que depende del resultado del experimento se denominará variable dependiente. Esta es la variable, entonces, esta será la variable independiente y esta será la variable dependiente. Identificamos las variables independiente y dependiente. Observa este pequeño gráfico. Tenemos la causa. Si cultivamos una planta con un ambiente de luz, suponemos que la planta crecerá. Esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. A partir de nuestra pregunta de indagación, hemos reconocido la causa será la variable independiente y el efecto será la variable dependiente. Un tercer paso será la formulación de la hipótesis. La hipótesis se construye con base a las experiencias anteriores de información que tenemos al respecto. Es decir, las hipótesis se construyen de nuestros saberes previos. Por ejemplo, sabemos que las plantas necesitan realizar la fotosíntesis para fabricar su alimento. Entonces, una planta sin luz no podría fabricarlo. Con este elemento de juicio, podemos proceder a hacer la predicción de la siguiente manera. Pensemos. Si ponemos a la planta en un medio iluminado, podemos predecir. La planta podrá fabricar su alimento para vivir y crecer. Entonces, esta primera hipótesis podrá ser formulada de la siguiente manera. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. A continuación, escribiremos la hipótesis de la siguiente manera. Queda así. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá.
Sin embargo, también podemos creer que puede funcionar de otra manera, según vimos en otras formas de relación. Por ejemplo, una segunda hipótesis podría quedar de esta manera. Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá y nuestra hipótesis quedará así. Si cultivamos una planta en un ambiente oscuro, entonces la planta no crecerá. Puedes observar que ya tenemos dos hipótesis. Es hora de validar la hipótesis, es decir, contrastar a partir de nuestro experimento si son válidas o no las hipótesis que hemos hecho. Para comprobar la validez de cualquiera de las dos hipótesis, debemos someter la hipótesis a la prueba mediante un experimento. Para hacerlo, podemos seguir la siguiente secuencia, que deberá incluirse en tu plan de indagación. Primero debemos seleccionar la planta de la localidad, teniendo en cuenta que podamos cultivarla en agua. La planta no debe ser muy grande. Ayer te hemos dado algunas sugerencias de que puede ser culantro, puede ser manzanilla, puede ser hasta hierba luisa. La planta debe tener tallos, hojas y también lo más importante, la raíz. Y debe estar fresca, es decir, con las condiciones de verdor en las hojas, etc. Luego, decidir cómo será el experimento. Por ejemplo, podemos hacer un experimento cultivando las plantas en agua. Debes conseguir los materiales con los cuales montarás el experimento. Dos cortes de tallos de un tipo de planta, dos vasos iguales, agua y una regla para medirlas. Luego buscarás en tu casa un lugar donde puedas llevar a cabo el procedimiento y experimentar. Recuerda que debe ser un lugar donde no sea manipulado por otros miembros de tu familia y tú lo puedas controlar. Busca un lugar donde le dé buena luz a través de una ventana y un lugar oscuro donde a la planta no le pueda dar la luz del sol. Aquí es necesario detenernos un instante para explicar lo siguiente. Hay factores que debemos controlar para que nuestro experimento nos dé una respuesta válida. Estos son los dos factores. Primero, nuestra hipótesis se refiere al crecimiento de una planta con luz. Entonces necesitamos comparar el crecimiento de una planta con luz al crecimiento de una planta sin luz. Esta deberá ser la única diferencia entre las dos. Es decir, las dos plantas utilizarán los vasos iguales, el agua igual, solamente que es el ambiente la diferencia entre las dos. Los demás factores que pueden intervenir son los siguientes. Deben tener la misma cantidad y el mismo tipo de agua. Y los recipientes deben ser iguales. Cuando en un experimento controlamos la variable independiente y los factores que pueden alterar el experimento, lo denominaremos experimento controlado. Haremos el resumen de cómo se formula una hipótesis. Recuerda, primero, identificar la relación causa-efecto. Dentro de esta relación identificaremos las variables independiente y dependiente. Formularemos una o dos hipótesis para ser contrastadas con el experimento y luego validaremos la hipótesis.
Ahora, seguramente ya tienes una orientación que te permite formular tus hipótesis. Escribe una hipótesis para la pregunta de indagación. Escribe al lado de cada hipótesis las ideas que las fundamenten y ordena tus ideas antes de escribir. Para eso te ayudarás con el siguiente cuadro. Esta es nuestra pregunta de indagación y aquí escribiremos nuestras posibles hipótesis. Te recomiendo que sean dos. Recuerda que deben ser sobre la relación entre el ecosistema y las plantas. Y debes demostrar lo que has afirmado en las hipótesis, así que tus ideas deben estar basadas en evidencias experimentales. Para formular tu plan de indagación, deberás tener en consideración que esta vez se trata de planear y llevar a cabo un experimento que te permita demostrar si tu hipótesis es válida o no. Así que quedará de la siguiente manera. Hipótesis 1. Si cultivamos una planta en un ambiente con luz, entonces la planta crecerá. ¿Será cierto o no? Lo vamos a validar con la experimentación. El plan tendrá que ser objetivo, tendrá que tener un objetivo. Este será dar respuesta a la pregunta, ¿qué queremos demostrar? Queremos demostrar que la predicción, la suposición o pronóstico de que la planta en un ambiente iluminado crecerá es una afirmación verdadera. El procedimiento para el experimento será primero colocar cada una de las plantas en un vaso con agua. Una de las plantas será colocada en un lugar donde le dé directamente la luz y la otra en un lugar donde tenga sombra permanente. Recuerda que debe tener la misma cantidad de agua y el vaso deben ser muy similares. Medirás el tamaño original de las plantas. También escribirás en tu cuadro si tiene tallo, raíces, hojas, etc. Y deberás registrar estos datos en un cuadro de registro de observaciones. Con los procesos a seguir debidamente registrados, también identificarás los recursos necesarios, aguas, vasos, luz solar, que se utilizarán para ejecutar el plan. Acá están los materiales. Observaremos nuestro experimento durante 5 días, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Tu plan lo escribirás en tu cuaderno de ciencia y tecnología. Cuando sea oportuno, podrás emplear tu cuaderno de experiencias. Te sugerimos presentarlo de la siguiente manera. ¿Cuál es el objetivo de nuestro plan? Validar nuestra hipótesis. Hacemos nuestro plan de indagación que empieza por las acciones que organizaré y la lista de materiales que necesitaré. Este es nuestro cuadro para poder observar nuestro experimento durante los 5 días. Cada día medirás el tamaño de la planta con luz y la planta sin luz. ¿Cuál es su aspecto? ¿Cómo están las raíces? Y alguna otro aspecto que puedas identificar. Recuerda que para observar la planta que está en la oscuridad debe ser rápido y no debe durar mucho, para que no altere el hecho de permanecer a oscuras. Recuerda que tus observaciones estarán centradas en los cambios que son notorios en las plantas, tales como el tamaño. ¿Cuál de las dos plantas creció más? Su aspecto general. La planta con luz se ve lozana, verdecita, etc. ¿Y cómo se ve la planta
que crece en la oscuridad. ¿Cómo están sus raíces? Tiene muchas, tiene pocas, se han secado, etc. Las observaciones del crecimiento de las plantas deberás continuarla, en nuestro caso, por 6 días. El registro de los cambios debe ser diario. Bien, felicitaciones. Hemos realizado los primeros pasos de nuestra indagación. Estamos seguros de que hoy aprendiste algo muy importante. Si es así, esperamos que te sirva para formarte las ideas claras acerca de la formulación de las hipótesis y el plan de indagación. Selecciona lo que creas que puedas incluir como producto de la primera parte de tu trabajo y anota lo que necesitarás para presentar tu experimento a tu familia. Ahora nos autoevaluaremos en esta primera parte. ¿Lograste comprender la relación entre la causa y el efecto en la pregunta de indagación? ¿Identificaste las variables independiente y dependiente para elaborar las hipótesis? ¿Identificaste la predicción para elaborar las hipótesis? ¿Formulaste la hipótesis con las palabras sí, entonces? Pondrás un check a lo que hayas logrado. A tu familia explícale que harás el experimento y que te ayuden a realizarlo. Léesles la formulación de tus hipótesis y luego también explícales lo importante que es para ti aprender a indagar para obtener evidencias que sustituyan las creencias o prejuicios. Recuerda nuestra meta, formular posibles hipótesis y un plan para la indagación. Reflexiona sobre las siguientes preguntas y comenta tus respuestas con tus familiares. ¿Lograste la meta? Explícalo en un texto corto. ¿Qué logros obtuviste? ¿Qué aprendizajes nuevos el día de hoy? ¿Qué crees que te falta mejorar y cómo harías para mejorar lo que te falta? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? ¿Cómo te ayudó a lograr la meta la ficha del anexo? ¿Qué fue lo que te permitió construir tu plan de indagación? ¿Por qué? Luego, en tu cuaderno de ciencia y tecnología, escribirás el encabezado, la fecha y el título. Es importante estar ordenado y organizado en nuestros cuadernos y portafolios. Pondrás la fecha y el título y el encabezado. El título, el propósito de hoy, lo que debemos saber o los aprendizajes nuevos que hemos adquirido el día de hoy. Harás este gráfico para comprender mejor el método científico. Sí, niños y niñas, el día de hoy nos hemos iniciado en el fabuloso mundo de la ciencia con un método científico. Escribirás nuestra pregunta de indagación y las dos posibles hipótesis. El experimento, los materiales y el procedimiento. ¿Y cuál es el objetivo de nuestro experimento? Demostrar que la luz solar es un factor importante para el crecimiento y desarrollo de las plantas. Observaremos las dos plantas hasta el sábado 10 de octubre.
En tu cuaderno de ciencia también harás el cuadro de las observaciones, que día por día anotarás y completarás. Bien, mis queridos estudiantes, el día de hoy ha sido un día muy fructífero en cuanto a nuestros conocimientos científicos. Hemos podido reconocer las variables independiente y dependiente de un proceso de investigación. Esto te servirá mucho en secundaria. Nos vemos mañana y espero que tengan un maravilloso día.